a buena entendedora, con Ina Afinogénova. Gustavo Petro entró en un club muy selecto, el de los presidentes a los que Estados Unidos les retiró la visa. Allí se codea con nombres como los de Fidel Castro, Yasser Arafat, Mahmoud Ahmadinejad, Alexander Lukashenko, Kim Jong-un y Nicolás Maduro. También con el de un antecesor en el cargo, Ernesto Samper, presidente de Colombia entre 1994 y 98. En ese listado aparecen otros nombres como el del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, o el de los expresidentes de Siria y de Libia, Bashar al-Assad y Muammar Gaddafi. Lo que todos ellos tienen en común es no haberse alineado con las directivas de Estados Unidos. Los peores criminales, llámense Benjamín Netanyahu o Augusto Pinochet, nunca tuvieron problemas para tener sus papeles al día. Cada país tiene derecho soberano a permitir o denegar el acceso a quien guste, pero en el caso de Estados Unidos, por ser la sede de la ONU, está obligado a emitir visas para el ingreso de las delegaciones extranjeras. Así lo establece el llamado Acuerdo de Sede, firmado en 1947. El artículo 4 señala que Estados Unidos no puede impedir la entrada de los representantes de Estados miembros a las actividades oficiales de la ONU. Además de los jefes de Estado, también incluye a diplomáticos y funcionarios. Según el acuerdo de su constitución, las instalaciones de la ONU son territorio internacional, son inviolables y están exentas de jurisdicción local. Los documentos, así como las conversaciones, se consideran por ende confidenciales. El caso que adquirió mayor relevancia fue la denegación de la visa al líder palestino Yasser Arafat en 1988. La Asamblea de la ONU abandonó Nueva York y decidió sesionar temporalmente en la ciudad suiza de Ginebra para permitir que Arafat estuviera presente. Durante las sesiones de ese año fue adoptada la resolución 43-177 que reconoce la proclamación del Estado de Palestina. 100 países votaron a favor y solo 2, adivinen cuáles, se opusieron: Israel y, como no, Estados Unidos. Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, dice un viejo refrán argentino. En otros casos, para disimular, Estados Unidos recurrió a artilugios como retrasar la entrega de visa, pero sin negarla. Esto le ocurrió a Mahmoud Ahmadinejad en el 2013, quien canceló el viaje a la Asamblea de la ONU porque su visa no aparecía. Bueno, Estefanía, no seas mal pensada. No es que no se la hayan dado, es solo que la mandaron a Teherán con una paloma mensajera que se perdió en el camino. De esta manera, Estados Unidos evita ser sancionado al mismo tiempo que niega el acceso a la ONU a sus adversarios. En la actualidad, el caso más relevante es el de Maduro, a quien no se le permite el ingreso desde el 2019. Eso que citábamos cuando Mike Pence llamaba a los militares a no reconocerlo. En esa ocasión, el artilugio utilizado se llamó Juan Guaidó, sostener a un presidente autoproclamado para evitar que los representantes legítimos, o sea, el gobierno de Venezuela, pudieran asistir a la ONU. En Colombia tenemos el antecedente que acabamos de mencionar, el de Ernesto Samper en 1996. Retirarle la visa no fue lo más grave. El día previo a su viaje a Estados Unidos para asistir a la Asamblea Anual de la ONU, encontraron droga que había sido plantada en su avión presidencial. En una entrevista que realizamos en Canal Red, el expresidente Samper nos relató lo sucedido. Bueno, desertificaron a Colombia, me quitaron la visa, amenazaron de que iban a mandar casi que tropas a Colombia, y en ese momento yo tomé la decisión de ir a las Naciones Unidas a denunciar lo que estaba pasando en Colombia. Y el día antes de salir para Estados Unidos encontramos que habían sembrado droga en el avión presidencial. Un poco con la idea de que cuando yo llegara a Estados Unidos, pudieran acusarme de que estaba llevando droga. Una cosa demencial que no se le ocurre sino a las mentes de la DEA o de la CIA. Fue la DEA, ¿no? Fue la DEA la que, con la ayuda de la Fiscalía colombiana, metió esa droga debajo del puesto donde estaba el piloto del avión, de tal manera que los perros no podían olerla. ¿Por qué la encontramos? Porque un mecánico de la Fuerza Aérea Colombiana dijo, le metieron esta droga, la encontramos.
Bueno, como lo oyen, la DEA había plantado varios kilos de heroína en el avión presidencial. Luego de encontrarla, Samper decidió seguir adelante con el viaje, pero tomó algunas precauciones. En su bolsillo llevó una pastilla de cianuro para tomarla en caso de que Estados Unidos decidiera detenerlo. Escuchémoslo relatando lo sucedido. Dije, yo voy a ir a Estados Unidos de todas maneras, pero me llevé una pastilla de cianuro. Le pedí a mi médico que me preparara una pastilla de cianuro que llevaba en este bolsillo atrás, porque yo no me iba a dejar coger vivo. Si los Estados Unidos hubieran tratado de aprenderme o cualquier cosa, yo me hubiera tomado la pastilla de cianuro. Prefería estar muerto que apresado con todo lo que ellos estaban armando. Esas cosas de los Estados Unidos son las que le han valido a los Estados Unidos que se ha considerado como el imperio más odiado de la historia. La sede de la ONU, ubicada en el imperio más odiado de la historia, un imperio que se comporta de un modo extorsivo y que con Donald Trump a la cabeza se preocupa pues mucho menos por disimular. Allí tenemos los aranceles impuestos por Trump a Brasil para defender a su amigo Bolsonaro, la intervención en el Mar Caribe realizando asesinatos extrajudiciales o la acusación contra Venezuela, país libre de narcotráfico según la propia ONU. Ese mismo país, o mejor dicho, sus autoridades aplauden a Benjamín Netanyahu, envían armas para realizar un genocidio y apoyan a Israel con el incumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre Palestina. En su libro de memorias, Ernesto Samper señalaba que la medida desnudaba un arma despreciable. El día que permitamos que Washington maneje los gobiernos latinoamericanos desde su oficina de visas, este continente quedará sumido en el oprobio más negro. ¿Puede la sede de la Organización de Naciones Unidas estar radicada en un país que avasalla de manera sistemática el orden internacional? ¿Puede permanecer en un país que desfinancia sus instituciones e incumple sus resoluciones? ¿No sería hora de que la ONU revea la ubicación de su sede para trasladarse a un país que al menos cuide las formas y que sea capaz de respetar compromisos multilaterales? Como señala Ernesto Samper en su biografía, Gustavo Petro también puede estar orgulloso por esta nueva lista a la que pertenece. En el pasado, en esa misma lista también estuvieron otros peligrosos criminales como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Jean-Paul Sartre y Charles Chaplin. Casi un diploma de honor. Here today to protest the fact that Netanyahu is addressing the UN General Assembly this morning, and we think it's unconscionable that the United States has rolled out the red carpet for a man who's responsible for over 2 years of genocide against Palestinians. And we're calling on member states of the United Nations to impose real consequences on Netanyahu and on Israel in the form of sanctions and a comprehensive arms and trade embargo.